Bien, pues ahora tengo el gusto de presentaros al catedrático de Lengua y Literatura, genial poeta e investigador, don Manuel Gaete, nacido en Fuenteovejuna, 1957, doctor en Filosofía y Letras, vicedirector de la Real Academia de Córdoba, presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España, medalla de oro del Ateneo de Córdoba, cronista oficial de su Fuenteovejuna. Aunque cultiva todos los géneros, siente especial predilección por su obra poética, reconocida con premios tan prestigiosos como el Ricardo Molina, Miguel Hernández, San Juan de la Cruz, Ateneo de Sevilla o Salvador Rueda. Analizada en varios estudios monográficos, recogida su obra en 3 antologías personales, traducida al francés, portugués, inglés, italiano, rumano, árabe y chino. Se orienta esencialmente a la proclamación del amor como salvación del hombre. Y nos va a dar una clase magistral sobre la novela histórica, ensamblaje entre literatura e historia. Buenos días, gracias Pablo. Yo hubiera continuado escuchando a Anthony, que seguramente será mucho más interesante que lo que les voy a comentar. Es curioso como Anthony hablaba de Luis Hernández. Luis Hernández decía que cuando consiguió un accésit en un certamen de poesía dejó de mandar premios a los certámenes o libros a los certámenes. Si eso hubiera ocurrido, estoy seguro que una 3/4 partes de cultura española no existiría, ¿no? Porque el fracaso absoluto de tanta gente que se va incorporando no tendría cabida, habría ríos de lágrimas. Pero hay que seguir insistiendo, a pesar de que uno consiga el acceso o no consigue nada. Eso tampoco es demasiado evaluador de lo cualitativo. Siempre me ha preocupado, entre otros muchos intereses, yo soy un hombre curioso por naturaleza, eso me mantiene más vivo, más activo. La incidencia, la polémica, creo que antigua, entre historia y literatura. De hecho, los historiadores han decidido siempre que su lenguaje sea un lenguaje científico, un lenguaje que corresponda más al terreno de la ciencia como tal que a la literatura. La asociación entre historiadores y escritores nunca ha sido bien aceptada por los historiadores porque han sentido mermados en su autoridad. Entonces, yo pretendo en este pequeño seminario, como clase, como queráis, aunque no voy a tener tiempo prácticamente de nada, a mí no me gustan las prisas porque son malas consejeras, pero intentaré al menos esbozar algunas ideas para que ustedes piensen por dónde van los caminos, o lo que yo pienso al menos de esta polémica que no termina de solucionarse. Filósofos, sociólogos e historiadores a lo largo, sobre todo del siglo XIX, creyeron en la posibilidad de convertir en una ciencia con rasgo cognitivo similar al de la física o la astronomía a la historia. En su afán de emular los logros de las ciencias naturales, autores como Marx, como Hegel, como Comte, decidieron o intentaron cada uno a su modo llegar a la confianza de que los estudios históricos tenían cientificidad. Esta teoría pronto se vino a pique y se hizo notar claramente la incapacidad de los historiadores, y no solo de los historiadores, sino también de los filósofos, para formular predicciones certeras del futuro, como puede ocurrir en el caso de las ciencias, ¿no? Los hechos sociales, porque dependen evidentemente de los hombres, porque tiene un carácter subjetivo y el hombre jamás está capacitado para muchas cosas, pero en ningún momento para revelar el futuro. Las acciones proféticas, Nostradamus y compañía, quedan un poco en el margen de lo, no diría de lo histrónico, pero sí de lo onírico o de la imposibilia, ¿no? Está claro que en ningún momento la historia conseguirá llegar al rango de las ciencias y nunca al orden, por ejemplo, de la física. ¿Y por qué?
Es imposible explicar un fenómeno tan complejo como la actividad humana. No se puede someter a axiomas ni a leyes, como se explican pues, en el movimiento de los astros o todo lo que hace relación a la ciencia, incluso a la medicina, a la biología y todo lo que conocemos. Porque las ciencias naturales tienen sí que ver, pero poco que ver con las ciencias humanas, con las ciencias que también se ha dado a llamar ciencias del espíritu. Esta polémica ha perdurado a lo largo del tiempo, hasta el extremo de que incluso los propios filósofos, los propios historiadores han tenido sus divergencias, han pensado cuestiones diferentes que en definitiva han llegado a acuerdos muy parecidos, muy parecidos. Así, por ejemplo, Dilthey intentaba establecer una autonomía entre ciencias humanas y ciencias naturales, decir que cada uno de ellos tenía una metodología axiomática muy diferente y, por tanto, no se podían establecer relaciones, ciertamente. Por otra parte, otro autor, como Collingwood, prefirió debilitar o aclarar la noción de historia para acercarla más a esa ciencia, un poco pseudociencia o ciencia hermana, ciencia secundaria, pero en definitiva tampoco llegó nunca a crear un concepto claro. Existen tantos vacíos, tantas nebulosas para comprender el pasado, porque el historiador siempre escribe sobre hechos que otros han escrito, e incluso así esto ha provocado grandes lagunas, grandes incertidumbres, por lo tanto la historia siempre tiene que estar implementada por la imaginación y, además, como decía Heidegger, en constante proceso de revisión. Por tanto, creo que es mucho más asequible, mucho más razonable intentar equiparar la historia a la literatura. Esa es mi opinión. Evidentemente, contra mí estarán todos los historiadores del mundo conocidos. Me apoyo en algunas cuestiones, como por ejemplo la de Danto. Danto decía que la escritura histórica exige el uso de sentencias narrativas, lo que permite asegurar que la conciencia histórica se cimienta sobre una estructura que de forma inherente implica la narratividad. Los documentos sobre los que se basa el historiador no pasan de ser enumeraciones de hechos que es preciso articular y que es preciso entroncar. Como afirma Ricoeur, en historia, explicar por qué algo ocurrió y describir lo que ocurrió coinciden. Así, la crónica ideal, esa crónica sobre la que se basan muchas veces los historiadores, no es más que un flash aislado que alcanza su verdadero significado en el engranaje temporal, en el desarrollo de los hechos que los anteceden y sobre todo en los hechos sobre los que influye. Pero, igualmente, como ustedes comprenden y saben, la crónica responde a planteamientos personales manipulados, pero sobre todo manipulables, lógicamente, por los propios condicionamientos políticos, morales y sociales que inciden directamente en la narración de los acontecimientos y de los hechos contados, en definitiva. A modo de ejemplo, les comento, por ejemplo, lo que ocurre en la obra Fuentevejuna de Lope de Vega. Ya ha dicho Pablo, yo soy natural de allí, viví poco tiempo, nací y me fui rápidamente a estudiar fuera por las circunstancias, pero yo soy un hombre que ama su tierra y por tanto me interesa mucho todo lo que es Fuentevejuna. Fuentevejuna, la obra de Lope de Vega que ustedes conocen, fíjese que se escribió 150 años después de que los hechos ocurrieran. Lope de Vega se basa para argumentar estos conceptos, ese hecho histórico de la revolución del pueblo de Fuentevejuna contra el comendador Fernán Gómez de Guzmán, en dos crónicas, fundamentalmente en dos crónicas esenciales.
Por una parte, la de Palencia, que era el cronista real en aquel momento, que es un hombre afín al comendador, afín a la orden de Calatrava, y que dice que la muerte del comendador es un crimen contra la humanidad, que era un gran hombre, un noble, un gran guerrero, que realmente fue ajusticiado, fue asesinado por un pueblo zafio, un pueblo poco avezado a las costumbres, a la educación, por un villanaje en definitiva. Sin embargo, Rades, que lo escribió en este mismo momento histórico, asegura todo lo contrario, que este hombre, que Fernán Gómez, era un tirano que abusaba de todo lo que se le ponía por delante, a hombres, mujeres y niños, que no pagaba los diezmos, ni al alfoz de Córdoba, ni al cabildo, que saben ustedes que tenían sus pechos y tal, y era un hombre absolutamente bárbaro, era un tirano en toda la regla, y por tanto la muerte del comendador Fernán Gómez de Guzmán está absolutamente justificada. Ustedes entonces me dicen, en un momento determinado ocurren dos crónicas absolutamente diferentes. ¿A cuál de ellas se refiere el historiador? ¿Cuál es el referente exacto al que debe acudir? Realmente las dos han ido evolucionando a lo largo del tiempo y ha habido sus más y sus menos. Unos historiadores han apoyado la primera versión y otros la segunda. ¿Pero qué escoge Lope de Vega para escribir su obra? Pues la segunda. La segunda, en la que dice que el pueblo de Fuentevejuna, que es un colectivo, que es un gran papel cósmico y colectivo, es el ejemplo más claro del teatro político que se ha escrito en la historia literaria, aunque hay otros muchos muy interesantes. Están sometidos a un poder tiránico y luchan contra él, porque esto es lo que en aquel momento vendía. Y sobre todo porque es mucho más atractivo para el gran público el hecho de que un pueblo conculcado se rebele contra un poder nobiliario. Fíjense ustedes que históricamente, además, en el momento en que se produce la Revolución, 1476, final del siglo XV, prácticamente la decadencia última de la Edad Media, donde ya están los grandes elementos de lo que va a ser el Nuevo Mundo, el renacentismo, donde está la Celestina intentando salir de ese ahogo en que lo sometía pues, el teocentrismo, toda esa respiración humana que empieza a aflorar en aquel momento, viene también determinado por un hecho histórico muy importante, que es el acabamiento del feudalismo frente al poder de la monarquía representada por los reyes católicos. Lope de Vega es un monárquico reconocido, y en aquel tiempo en que este hombre escribe su obra, España está necesitada de cualquier aliento histórico, social. Hemos vivido época de abundancia, como Carlos I, Felipe II, sin embargo, sus sucesores, Felipe III, como ustedes saben, ya entra en un proceso de declive absolutamente inenarrable e imparable, además. Entonces, Lope de Vega se ajusta a este proceso para escribir su obra. Probablemente, no lo puedo asegurar, pero todas las personas que hablan sobre el hecho de Fuentevejuna se referirán más a la obra de Lope de Vega que a la propia crónica de estos hombres y a toda la historia que se ha escrito después. Ustedes sí conocen a Lope de Vega, prácticamente todos, y nadie conocerá a grandísimos historiadores, gente muy informada, que han escrito sobre esta revolución y que evidentemente tampoco se ponen de acuerdo. ¿Esto por qué ocurre? Porque la naturaleza humana es voluble. Es una naturaleza que no puede someterse, como hemos comentado, a normas, y que necesita una constante revisión, una constante reinterpretación. Evidentemente, pensar que un historiador es un gran historiador porque es capaz de acumular muchos elementos para construir su obra, esencial, evidentemente, sedimento básico y esencial para tener relaciones y para tener referentes, no lo es todo. El escritor tiene que saber transmitir todo aquello que ha colectado.
Y no solamente transmitir lo que ha colectado, sino saber elegir de aquellos elementos que tiene los que son realmente más factibles para que el público los interprete, los entienda, ¿de acuerdo? En esa revisión, en esa compilación, revisión e interpretación, influyen, lógicamente, como hemos comentado, la propia ideología del autor que escribe y los condicionamientos sociales que están a su alrededor, ¿de acuerdo? El historiador se basa para esto de documentos, lógicamente, es lo primero, pero lo segundo, repito, es el proceso de construcción de un relato. Y en esto no podemos perder nunca de vista que estamos situados ante el mismo proceso. El escritor y el historiador se basan básicamente en esos documentos. No piensen ustedes, por ejemplo, la novela histórica está absolutamente apoyada sobre documentos, y ustedes lo saben, y sobre todo en el hecho narrativo, en el modo de expresión que evidentemente tiene tanto uno como otro. Por tanto, ¿cuál es el límite entre la literatura y la historia? Pues probablemente sea un límite ideológico, un límite de aspiraciones. El historiador pretende que aquello que diga, que aquello que transmita, esté lo más cercano, sea lo más procedente de acuerdo a una realidad. No intenta tergiversar hechos y lo que quiere es aquello que entiende que es lo más ajustado a la realidad. Evidentemente, en definitiva, la historia es una trama de relaciones que se van imbricando y que van dando sentido a los elementos de un relato. Pero yo les pregunto, ¿no es también eso lo que pretende la novela? En definitiva, todo acople holístico vale tanto para una obra histórica como una obra narrativa. Es evidente, y no solamente para una obra narrativa, igualmente puede servir para un cuento de ciencia ficción o para la estructuración o la interpretación de un mito, ¿no? Todo proceso narrativo indica un proceso creador también, un proceso, digamos, poético. ¿Qué es realmente, qué podemos considerar que es el antecedente de la novela? ¿Ustedes qué dirían que es el antecedente de una novela? ¿De dónde procede la novela e incluso la historia? ¿Cuál es el padre de la historia o el padre de la novela? ¿Sabrían decirlo? ¿A alguno se le ocurre? ¿Cuál es el antecedente nomológico de la novela? Pues es el mito. El mito. El mito se asocia constantemente a la historia. De hecho, Lévi-Strauss afirma sin ambaje, sin ningún tipo de problemática para decirlo, que en nuestras sociedades la historia reemplaza a la mitología y cumple la misma función. E incluso va señalando, más allá, que leer varias versiones de un mismo mito equivale a tener varias versiones de un mismo hecho histórico redactado por historiadores diferentes, con diferentes ideologías y con diferentes condicionamientos históricos. Bret Levinson afirma incluso que el realismo mágico, un modo estético realmente reciente, digamos, dentro de nuestra historia del hombre, de la América Latina, se materializa precisamente cuando esta América Latina, la propia América, los propios historiadores se revelan incapaces de explicar su propio origen, una incapacidad que está sustentada o que está complementada o implementada por la demanda de un mito, el medio que se utiliza para explicar la historia y todo proceso narrativo. Pero no solamente esto, no solamente ocupa, digamos, el origen o es el principio o la base angular de la historia y de la narrativa, también el mito nos ayuda a interpretar nuestra historia, a reinterpretarla, porque integra en nuestro tiempo componentes cardinales del tiempo en que se concibió.
por lo que su desmitologización explica una renovada mitificación. Cardinal ejemplo, quería traer algunos ejemplos de alguna gente que ha utilizado algunos de los elementos que voy a intentar explicar en tan brevísimo tiempo, y en este caso me refiero a la novelista Lourdes Ortiz, a la que Pilar Nieva sitúa entre las creadoras del periodo de transición española. Ella, Lourdes, en su obra lleva a la escena reinterpretaciones de modelos femeninos de conducta que nos remiten, en la mayoría de los casos, no siempre, pero a mujeres de la antigüedad clásica. Mujeres como las que Homero crea en la Odisea, con el objeto de cuestionar, aclarar e interpretar las imágenes transmitidas por la tradición occidental. Según Laura Freixas, uno de los rasgos recurrentes de las creadoras contemporáneas es la reinterpretación de arquetipos y mitos femeninos, personajes de la mitología o la literatura griega. El mito, en definitiva, es el trasfondo donde se evidencian los comportamientos y pensamientos de los seres humanos derivados, como todos ustedes saben, desde la tragedia clásica, de los dioses a los hombres y entroncados ahora con los controvertidos presupuestos de la posmodernidad. Alicia Girol, refiriéndose a la obra de Ortiz, destaca que en los metadiscursos de Ortiz transparece claramente el sentido de la ironía para trasladar, para trasplantar, no para traducir en este caso, pero casi de alguna manera, la angustia de aquellos personajes con la angustia que vivimos en nuestro momento. Evidentemente, toda traslación seria, comprometida, exige un conocimiento de los presupuestos que las iniciaron. Por tanto, tanto el historiador, por supuesto, a quien se le valida todo lo que escribe, pero también al narrador, parte de ese sustrato de la tradición que tiene que ser bien conocida para poder ser reconstruido y reinterpretado, y, sobre todo, para resolver o intentar resolver los vacíos no resueltos. Pero Lourdes Ortiz no se conforma con una mera revisión atemporal. La escritora atrae a nuestro tiempo el modelo emblemático y nos insta a reflexionar sobre nuestros modos de sentir y de vivir, sin olvidar algo tan importante como las técnicas y procedimientos literarios asumidos por los escritores del siglo XXI, que también ha cambiado en relación con los escritores de tiempos anteriores. En definitiva, como casi siempre, como lo que intentamos todas las generaciones y todas las épocas, es intentar acomodar el canon clásico a las exigencias de los nuevos cánones. Esa visión retrospectiva, esa visión tiene que convertirse, lógicamente, en una visión crítica que puede partir, y que de hecho parte, sobre documentos oficiales, sobre documentos oficialistas, que tampoco necesariamente a veces se cimientan sobre esa estricta verdad, esa verdad absoluta que no existe, esa verdad que siempre es relativa, que siempre son interpretaciones y que siempre son elecciones de la persona que juega con ellas, que juega en el mejor sentido de la palabra. No intento hacer ningún chiste ni ninguna crítica, en aras de esa objetividad que es evidente, que constituye el germen de una sociedad responsable, de una sociedad que se cree aquello que fue su historia, que se cree aquello de lo que procede y que pretende, lógicamente, tramando nuevos hilos, fomentar o crear una historia clara de lo que estamos viviendo. No nos cabe, o sí nos cabe la duda siempre es necesaria. No recuerdo quién decía que la gente que no tenía duda, evidentemente, rozaba la imbecilidad. Evidentemente hay que tener dudas. Ante todo, la incertidumbre es una ley que siempre debe estar en nuestra mente. Lo que sí está claro es que toda historia, toda narración, todo hombre y toda mujer está sometido a las circunstancias, a las incidencias y a los condicionamientos del tiempo que vive.
Seguimos innovada, lógicamente, lo que es la conciencia de la posmodernidad en la que estamos imbuidos la mayoría de los creadores, aunque ya tenemos que hablar de posmodernidad, transmodernidad y todo lo que a ustedes se le ocurre. Nuria Morgado escribe sobre los relatos de Ortiz que la sensibilidad posmoderna que se refleja en sus obras ofrece una perspectiva alternativa que manifiesta la ausencia de un conocimiento objetivo ante múltiples puntos de vista de los que se puede observar la realidad. Pero algo muy interesante, algo que yo creo que no debemos perder de vista, se me va perdiendo, es esto que les digo, es la mirada del otro. Creo que este tiempo, que marcado, fíjense ustedes, por el aislamiento, marcados por una deshumanización hacia lo tecnológico, marcado por esa idea terrible de la que hablaba Einstein, que comentaba que cuando la tecnología nublara, empañara o desplazara a las humanidades, nos habríamos convertido en una civilización de imbéciles, y vuelvo a repetir la palabra, en ese momento, en este momento histórico, en que ustedes van a las reuniones y cada uno está con su ordenador, con su iPad y con su móvil, y el resto del mundo parece que no existe, en que hay auténticos problemas en nuestra infancia, en nuestra juventud, de gente que ya tiene problemas realmente claros, que tiene que ir a consulta médica porque no se puede desprender del hecho de tener delante un aparato, un dispositivo. En este momento, desde la narración, desde los escritores, surge esto que llamamos el otro, la mirada del otro. De hecho, el movimiento Humanismo Solidario, del que somos copartícipes Alicia y algunos otros, ese movimiento pretende que el hombre esté en el centro del mundo. Y no se trata de un renacimiento, que también, ¿por qué no?, sino porque creemos que es lo esencial que tenemos los seres humanos, ese alma tan poco estudiada, que no tiene nada que ver con la religión, pero que es fundamental para construir un mundo decente en el que vivir. Pues les decía que este proceso de descentramiento que lleva a la aceptación del otro es uno de los grandes principios que rige, a mi entender, el nuevo modus operandi de la narrativa contemporánea, o por lo menos de muchos de los autores de narrativa contemporánea. Y esto es, lógicamente, debido a algo. Esto no ocurre porque sí. Esto ocurre porque estamos comprobando cómo el mundo se desintegra, cómo ese mundo que todos consideramos que debe ser cosmogónico, que debe ser cósmico, que debe ser universal, se está cada vez parcelando mucho más. Y esto es debido a todo el problema de las migraciones y las fronteras, lógicamente. En ningún momento ponerle cerco al otro que te pide ayuda es lo más congruente y lo más decente, pero está ocurriendo. Esa manera de entender el mundo tan parcelada y tan constrictiva nos parece realmente terrible, y el escritor, el creador, tiene la obligación urgente todos los días de manifestar ese dolor, ¿no? Entonces, estamos pasando a construir un mundo mucho más realista, en el que los héroes, las heroínas, los mitos se están degotizando, están perdiendo ese ego antiguo, ese superego, digamos, y se está convirtiendo en gente normal, en gente de la calle. Los héroes y heroínas son personas normales que sufren y, evidentemente, tenemos que pensar que es necesario que aquel antiguo carpe diem clásico se superponga y venza al terrible fatum que siempre ha subyugado el destino de los hombres. Porque ahora, realmente, ¿qué nos interesa? La virtud de los héroes. Cada vez creemos menos en esos hombres virtuosos que parece que tienen la verdad y que nos quieren dirigir siempre. Lo que realmente nos interesa es ese otro que está a nuestro lado y que está sufriendo. Hasta tal punto se ha transformado esta sociedad, o se está transformando, que el canon de la belleza clásica se está
subvertiendo, iba a decir, pero no es así, está cambiando, está mudándose hacia un nuevo concepto de belleza, un nuevo concepto de belleza que se inspira en lo oscuro y en lo demoníaco. Yo les podía contar ejemplos muy claros sobre este tema, pero como no tengo tiempo no lo voy a hacer. Este proceso quizás se haya producido en algún momento porque hubo una asociación canónica entre mito y doctrina cristiana, ese nuevo modelo de conducta ética que vino a conformar en un momento determinado el espacio entre la literatura y la historia, que han ido incidiendo, que han ido llegando a un entendimiento canónico que evidentemente no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo hoy, porque lo que pudo ser el cuño moral de lo divino se puede estar convirtiendo en un desacato clarísimo hacia lo demoníaco, o no, desacato o no. La razón también, como férula establecida por una sociedad civilizada, pierde fuelle frente al vigor de la naturaleza, frente al vigor de la emoción, que está marcada sobre todo por el signo de la supervivencia y que, entiendo, no se somete o no debe someterse a convención alguna. Más allá de cualquier comunicación, de cualquier connotación paradigmática, como manifestaba Barthes, el mito es un sistema de comunicación destinada a mostrar la ideología de la cultura en cada momento histórico. Y esta virtualidad se entiende mucho mejor en el papel que ejerce la literatura como modo o modelo de desvelar la espesa capa de significaciones que envuelve el entorno cotidiano y nos muestra hasta qué punto la realidad no deja de ser absolutamente histórica. La posmodernidad se ha ido apoderando de todos los ámbitos de la acción humana para hacernos comprender que, por muy arraigados que estén los supuestos heredados, siempre es posible y hasta necesario y hasta urgente la innovación. Sobre todo cuando aquello que hemos aceptado como canónico ha perdido fiabilidad, ha perdido vigencia y ha perdido credibilidad. En este sentido, la historia, como ciencia, entre comillas, es mucho más reacia a subvertir la tradición, siendo la literatura mucho más denodada en la búsqueda de las nuevas contribuciones, la que se arroga, sin patente alguna, sin ningún tipo de autoridad por lo menos consentida o dictada, que no duda en mostrar en ningún momento cómo el ser humano tiene, lógicamente, voluntad, pero también tiene flaqueza, tiene debilidades. Y normalmente, queramos o no, la historia ha sido marcada por la idea de los grandes hombres, de los grandes personajes, y nunca se ha visto esa otra parte del hombre, del gran hombre, que evidentemente ha influido tanto en la historia como su parte magna o su parte grande, que siempre queda desdibujada en estos procesos de desmitologización a los que nos vemos sometidos. El lenguaje. El lenguaje se muestra siempre como un elemento identificador, pero no necesariamente disuasorio de una u otra actividad, ya sea literaria o ya sea histórica. Porque tanto uno como otro, el historiador o el escritor, el novelista, orquesta a su modo la construcción del relato y en este sentido acoge lo que es más acorde a la sensibilidad o lo que responde a lo que pretende transmitir, como les comentaba. En toda escritura siempre hay una preescritura y evidentemente una reescritura, porque nada puede construirse sobre la nada, ni nadie es tan perfecto ni maravilloso que en la primera escritura sea capaz de determinar todo el mundo que lo engloba y lo concentra. Por tanto, siempre hay una reflexión ambivalente que procede del pasado pero que tiende hacia el futuro y que evidentemente tiende a dejar atrás las imágenes anquilosadas para integrar en el proceso histórico y narrativo nuevas imágenes de carácter cultural o de cualquier otro tiempo, pero que nos van acercando inexcusablemente al tiempo que vivimos y sobre todo al tiempo que pretendemos construir, aunque no siempre esté en nuestra mano. ¿De acuerdo? Volver a visitar el tiempo pasado es absolutamente necesario
para repetir, como siempre se ha dicho, no cometer aquellos errores que se cometieron en el pasado. Desde el principio de la humanidad, la literatura es una de las formas primarias utilizadas por el hombre para representar el mundo. Y no solamente constituye una manera de consolidar la lengua, que es lo que nos hace posible la comunicación en todos los ámbitos de la vida, desde las ciencias, las letras, y hasta que no inventemos el lenguaje gestual, que supongo que llegaremos algún día con lo que hablamos. En principio, con lo poco que hablamos, me refiero, en principio es la lengua lo que nos hace, lo que nos convierte en seres humanos, lo que nos ha convertido siempre en seres humanos. Pero también es el centro de toda materia científica, por supuesto, pero sobre todo artística, y es la gran propagadora de ideas. A través de la lengua manifiesta el hombre la conciencia ética y moral del mundo y su entorno, y por tanto es un objeto imprescindible no solo para la historia y su entorno, sino también para reflejar cualquier proceso cognitivo, cualquier proceso integrador del conocimiento. Sé que no tengo casi tiempo de nada y entonces voy a comentarles lo siguiente, para que se den un poco cuenta de cómo va esta situación, o lo que yo pienso de esta situación. La ambigüedad, esta ambigüedad que se crea entre verdad histórica, verdad literaria, documentos sobre los que se basa el historiador, los propios documentos sobre los que se basa el ser humano, que a veces son iguales, pero normalmente no, se reflejan claramente en la novela histórica. Es un género que hoy, en nuestros días, alcanza género propio dentro de la épica, género propio, además, muy determinista, la gente solo quiere leer novela histórica en la actualidad. Pero si pensamos, fíjense en una obra como Guerra y Paz, de Tolstoy, y su interpretación en la conceptualización generalizada hasta entonces, que ha tenido, lógicamente, la influencia inequívoca de las grandes gestas, entendemos que ha marcado también una novela, ha marcado también los procesos históricos. ¿De qué manera? Desde el punto de vista que Guerra y Paz, que trata un hecho histórico muy concreto, pero lo más importante de esa novela no es el hecho histórico en sí, conocido y reconocido y estudiado por los historiadores. Lo más importante son las acciones cotidianas de los personajes que intervienen en esa obra. Y esto ha marcado un rumbo muy diferenciado en la novela. Es lo que ha hecho, lo que ha permitido que se le dé no solamente en la novela, en la historia quería decir, ha hecho que la vida personal, la vida cotidiana de cada ser humano vaya a ser partícipe, copartícipe y elemento integral y fundamental para conformar la historia, la nueva historia de los seres humanos. Y no solamente influye, lógicamente, en la historia, en la incorporación de los hechos cotidianos y de los hombres y las mujeres que los vivieron, que son esenciales, sino también en el modo de explicarlo, en el modo de transmitirlo y en el modo de interpretarlo. El estilo de la novela, que va cambiando, se convierte, evidentemente, en un elemento capital para arrojar luz sobre situaciones reales que habían quedado hasta entonces ensobrecidas. El historiador, que tiene que, como decía antes, articular un ensamblaje, articular capítulos de imaginación, de fabulación, para rellenar aquellos elementos que no aparecen visiblemente reflejados en la propia historia o en la crónica o en los documentos de los que se vale, tiene que elegir también esos elementos fabulísticos o fabulosos que, lógicamente, no pueden ser producto solamente de esa imaginación, sino que tienen que estar basados en realidades, en posibilidades. ¿Y de dónde reclama? ¿De dónde requiere? ¿De dónde retoma esos elementos el historiador para construir su historia? Pues de la literatura, de esas novelas que reflejan un mundo diferente, el mundo del alma humana, el mundo de las personas, de los hombres y de las mujeres que vivieron un determinado tiempo histórico. Por tanto, no está tan alejada la relación que existe entre novela e historia, porque ciertamente la historia no puede reflejar, o los historiadores creen que no debe reflejar, estoy de acuerdo en ello, lo irracional, lo azaroso, lo asistemático, ciertamente.
Pero al eliminarse del relato histórico todos estos elementos naturales que son tan conniventes y que están tan cerca de nuestro ser y de nuestro ánimo y de nuestra alma, están eliminando también una parte esencial de lo que es el ser humano, esa capacidad que tiene el hombre de vencerse a sí mismo. Eso en la historia normalmente no se ve reflejado, y esto se ve muy bien reflejado en la novela. La novela, evidentemente, es, digamos, lo más aliado, lo más cercano, lo más coadyuvante para poder sustituir esos elementos, como les decía, que son vacíos y que son espacios muertos en la construcción de la historia. De hecho, por ejemplo, volviendo un poco al realismo mágico, al boom de la novela hispanoamericana, ahora que tenemos tantos amigos de aquella tierra hermana, al escribir estos autores las figuras de esos personajes, de esos gobernantes autócratas, se estaba realmente poniendo de manifiesto una realidad social muy evidente, una realidad social que probablemente un historiador no contaría, o no se atrevería a contar, o no estaría dispuesto a contar, o no le permitirían directamente contar. ¿Qué ocurre? Que cuando Roa Bastos construye el personaje del dictador paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia, pues nos permite describir no solamente la historia de este personaje, que a lo mejor es lo que menos interesa, sino una historia de historias paralelas y alternativas. Es tal el influjo que llegaron a conseguir estos hombres del realismo y del boom americano que no podían faltar en ninguna tertulia, en ningún debate de televisión. Prácticamente ellos determinaron un nuevo momento histórico. Cuestionaban lo que estaba ocurriendo, cuestionaban el significado de la historia y de los hechos que se transmitían o que se reflejaban en otros aspectos, y construían y daban un nuevo sentido a la historia, un nuevo valor a la historia. Parece que... Tú me dices, ¿vale? Además, yo soy el primero que tengo prisa. Bueno, vamos a pasar un poco porque tengan sentido de lo que quiero decirles. Esto. Les comentaba que la representación, toda la representación histórica se basa lógicamente en una serie de documentos clarísimos, pero que esos documentos, al estar en algún momento vacíos de interés, pasan a retomar lo que la historia de la literatura les permite construir. La novela histórica, como expresión artística, es un producto de los románticos, aunque evidentemente los nuevos románticos no tienen que ver nada con los románticos aquellos. Pero estos hombres y estas mujeres permitieron que sus cambios, los cambios que imponían, transformaran el mundo. Un ejemplo claro de la obra maestra del género es la que nos permite la obra de Manzoni, Los novios, donde se narra la vida en Milán, como ustedes saben, bajo la tiránica dominación española durante el siglo XVIII, y argumento que en definitiva encubre toda una dominación austríaca sobre la Italia de la época. Hay autores que siguen... Estoy pasando mucho, pero quiero que... No me gusta hacer así, pero es lo único que tenemos, la única posibilidad que tenemos. Bueno, quería hablarles también, entre otras cosas, de otra autora, hoy le toca a las mujeres, de otra autora importante, y con esto ya voy terminando, que me parece esencial en la nueva narrativa contemporánea. Tenía varias más, pero me parece interesante que ustedes la conozcan, porque creo que la mujer también está imponiendo su... Se trata de Eva Díaz. Ustedes la conocen, una narradora sevillana, fue premio de la crítica de Andalucía por su obra
configurar esa atmósfera suntuosa, decadente, pero con un estilo recto, preciso, elegante, sorpresivo, en destellos, que llega a recordarnos en algún momento, fíjense ustedes, como esto nunca perece, aquella obra insigne de Sonata de Otoño del inefable Valle Inclán. Y nos deja también ese aroma de realismo mágico que le comentaba y, bueno, fragmentos muy significativos de la magia de nuestro grandísimo García Márquez, ¿no? Ese instinto creador que mantiene en vilo el devenir de este retrato de familia, de esta saga que va diluyéndose hacia su consunción. Y resumiendo, para concluir, sí que quiero decirles que la literatura está pasando por un mal momento. Ciertamente, igual que la historia, porque han tenido vidas paralelas, aunque muchos historiadores dicen que no puede establecerse e interpretarse la historia sin la ayuda de la literatura. Son muchos los historiadores los que están en esta idea, yo también. Pero hay otros que no, evidentemente. Lo que está claro que es indisoluble esa unión entre historia y literatura. Yo desde aquí, desde este ámbito que me ha permitido mi querida Remedios Sánchez, a la que felicito efusivamente por el esfuerzo, el trabajo que ha desarrollado, y a todos sus colaboradores, a Pablo y todos los que estáis. Creo que hay que seguir, hay que avanzar a pesar de los obstáculos y las dificultades que sé que han sido muchos en este caso. La literatura y la historia, repito, están sufriendo un grave proceso de deterioro, están eliminándose, como ustedes saben, incluso en los planes de enseñanza. No interesa para nada que se sepa literatura, que se conozca la historia. Vamos en un derrotero terrible al que no sabemos dónde vamos a llegar, pero evidentemente estamos formando niños que después serán jóvenes y que no sé qué mundo pretenden construir. Se queda la liberación de una forma de expansión de la literatura y de la historia está en el cine. El cine es el elemento, es el vehículo, es el canal que nos permite trasladar toda la literatura y toda la historia a la gran pantalla. Estamos viviendo los siglos de la imagen, la palabra no interesa tanto. Ahora sí que puede tener sentido que una imagen vale más que 1000 palabras, aunque yo diría a veces que una palabra no puede compararse a todas las imágenes del mundo, puede servir más, sobre todo de carácter emocional o emotivo, pero evidentemente estamos en el mundo de la imagen y la literatura, la historia han pasado a ese plano del cine que es el que está recuperando, que está transmitiendo a las nuevas generaciones que existe lo que conocemos como historia, que existe lo que conocemos como literatura y que no sé de aquí a cuánto tiempo será probablemente un esqueleto, será un elemento atávico que no sé si recuperaremos como se recuperan los carros en las eras o los burros en los campos, porque yo sí que he vivido esa infancia y lo conozco y mi nieta pues ya no sabe lo que es un burro, ni un carro, ni nada parecido. Bueno, pues muchas gracias y me gustaría seguir hablando, pero por su atención y por su amabilidad. Gracias. Hasta luego.